Milagros insuficientes. Vamos a estudiar lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 20. Esto ya lo habíamos visto hace un par de meses, así que usted va a recordar de lo que estamos hablando. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1 dice: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dijo al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Diga conmigo: voy a sanarte. Y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Verso 8. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿y qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará y en 3 días iré al templo del Señor? El verso 11 dice: entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, que le diera una señal, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar. Estamos hablando de un rey, el rey de Judá, que se llama Ezequías, y del profeta de Dios, que es Isaías. El rey está gravemente enfermo, va a morir. Y como les predicaba hace un par de meses, para los que no estaban y que hoy vienen por primera vez o que vienen hace poco, lo que uno espera es que el profeta, cuando viene, le traiga buenas noticias. Lo que uno espera es que el resultado de la palabra de Dios sea: las cosas van a salir bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sacar en victoria. Y cuando Ezequías, que era el rey de Judá, vio entrar a Isaías, dijo: me salvé. Ya llegó el profeta, todo está solucionado. Habla lo que tienes para decirme, le dice Ezequías. Y Isaías le dice, verso 1, arregla todas tus cosas porque el Señor me dice que vas a morir. No era lo que estaba esperando el rey, pero era lo que Dios tenía para él. Pero es inmediata la respuesta que tiene el rey. Dice que se voltea contra la pared y empieza a orar. Y su oración dice, verso 3, acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel. ¿Cuánto tiempo le había sido fiel? Y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. ¿Cada cuánto hacía lo que le agradaba? Y entonces se puso a llorar amargamente. Dice la palabra que Dios escuchó su oración. Isaías ya se había ido y Dios le dice: devuélvete, dale un nuevo mensaje al rey. No morirá. Y no solo no morirá, sino que le voy a añadir años de vida para que siga siendo rey. Y yo mismo me voy a enfrentar contra sus enemigos y lo voy a cuidar. Cuando Isaías le trae el nuevo mensaje al rey, el rey le dice: bueno, yo creo, pero quiero una evidencia. ¿Cuál va a ser la evidencia de que el Señor me va a sanar? Y en el verso 11 dice: entonces Isaías le pidió al Señor que le diera una señal, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar. Devolvió el tiempo. El sol se regresó para volver a marcar el sitio por donde ya había pasado. Simbolizaba que Dios ya había emitido un juicio y se estaba retractando del juicio. Saben, hay cosas que son consecuencias que vienen sobre la vida de cada uno de nosotros por malas decisiones, por pecados que tenemos, pero usted se puede volver a la pared, orar a Dios y decir: Dios, me arrepiento, y Dios va a ser capaz de devolver las gradas de un reloj solar y decir: no vas a recibir la consecuencia que tienes, sino que tengo misericordia, y en vez de castigar, en vez de tener consecuencias malas, de esto voy a sacar un testimonio tremendo para tu vida. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Y este fue un milagro impresionante. Para mí el milagro impresionante no consiste en que se salvara Ezequías.
Para mí el milagro impresionante consiste en la prueba del milagro, cómo se regresa el tiempo, cómo un reloj que ya avanzó es capaz de retroceder. Pero hay algo más, porque la palabra de hoy, ¿cómo se llama la palabra de hoy? Este fue un milagro, pero fue insuficiente. Porque en el verso 12, justo después de que ocurre el milagro, dice, poco tiempo después, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. ¿Rey de dónde? ¿Rey de dónde? ¿Rey de dónde? Téngalo muy presente. Rey de Babilonia. ¿Ezequías era rey de dónde? Judá. Y este Merodac Baladán es rey de Babilonia. Le envió sus saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Verso 13. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias, los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio, ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Verso 14. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían estos hombres? ¿De dónde vinieron? Y Ezequías contestó, vinieron de la lejana tierra de Babilonia. Verso 15 dice, ¿y qué vieron en tu palacio? Preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo. Todos mis tesoros reales. Diga todo lo que poseo. Una vez más, con ánimo, diga todo lo que poseo. Verso 16. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, escucha este mensaje del Señor. Tercer mensaje del Señor. Primero, morirás. Segundo, ya no morirás, vas a vivir. Pero hay un tercer mensaje, quiero que lo escuches. Verso 17. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros de tus antepasados, que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. Y no quedará nada, dice el Señor. 18. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Verso 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Y entonces yo encuentro en Ezequías algunos errores que él cometió, por los cuales, no estoy diciendo que murió inmediatamente, pero lo que Dios tenía para él, que era bendición tras bendición, no llegó. Y por el contrario, terminó muriendo. Y esta palabra de hoy tiene solamente un objetivo. Primero, recordarles, el objetivo mayor, recordarles que su mayor milagro es ser salvos. Pero detrás de ese, un objetivo secundario es decirles, no descuiden su fe, porque es peligroso, estamos viviendo tiempos peligrosos y el amor de muchos se puede enfriar. Y vamos a ver en Ezequías algunos ejemplos, algunas cosas. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 31. En cierta ocasión, los líderes de Babilonia enviaron gente para averiguar lo que había pasado con Ezequías y la señal que Dios le había dado. Y entonces Dios dejó que Ezequías atendiera este asunto por sí mismo, pues quería saber si lo respetaba y le obedecía. Cuando llegan los de Babilonia, quiero que usted enfoque su mirada acá, dice, entonces Dios dejó que Ezequías atendiera el asunto por sí mismo, es decir, no estaba Isaías con él. Ezequías lo atendió solo, pues Dios quería saber si el rey lo respetaba y lo obedecía. Entonces Dios permitió, van a llegar unos enviados de Babilonia, vamos a ver Ezequías estando solito, cuando no está en la iglesia, cuando no está con los que le predican, cuando no está con los miembros de la iglesia, ¿cómo se comporta? Y lo dejó solo. Entonces vamos a ver qué pasó.
quiero mostrarle algo. Empezamos leyendo el relato con el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y nos muestra una visión de la historia. Pero ahora vamos a leer Isaías 39:2, que es el libro escrito por Isaías. O sea, ahora vamos a ver lo que el segundo libro de Reyes nos mostró, cómo lo cuenta el profeta Isaías. Mire cómo lo lee Isaías, cómo lo describe. Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia. ¿Cómo estaba Ezequías? En segundo libro de Reyes solamente dice que recibió unos invitados, pero en el libro del profeta Isaías dice, él no solamente los recibió, quedó encantado. Ezequías el rey estaba fascinado con recibir los enviados de Babilonia. Y les mostró todos los que había en las casas del tesoro, la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y le mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio, ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. ¿De dónde venían los enviados? ¿Sabe? Muchos hemos escuchado el término Babilonia y no sabemos bien qué significa Babilonia. ¿Alguien ha escuchado la Torre de Babel? Babilonia y Babel son lo mismo, solamente que uno es en hebreo y otro es en griego, pero son lo mismo, Babel. Y quiero mostrarle en Génesis capítulo 11, hoy voy a leer mucha Biblia, entonces quiero que esté bien atento. Dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Verso 2, al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. ¿En cuál tierra? Verso 4. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. En Babilonia los hombres se unieron unos con otros y empezaron a hacer una torre tan alta como para llegar al cielo donde está la presencia de Dios. Quiero preguntarle algo, ¿alguna torre puede llegar hasta el cielo a la presencia de Dios? No. Realmente no importa si la torre llegaba hasta el cielo, lo que importaba era la actitud del corazón de estas personas, que querían ser iguales a Dios, querían llegar a donde estaba Dios y querían pasar por encima de Dios y sacarlo de sus vidas. Si usted quiere escribir algo, Babilonia significa enemistad con Dios. Babilonia significa enemistad con Dios. Hay otra cosa que significa Babilonia, ¿sabe qué es? Amor a otros dioses. Amor a otros dioses. Y hay una tercera cosa que significa Babilonia. Quiero que la escriba por favor si está tomando apuntes. Es una vida independiente de Dios. Una vida independiente de Dios. Por eso es que es tan llamativo que un rey de Judá, que es siervo de Dios Altísimo, del Dios Altísimo, reciba encantado a los representantes de Babilonia. ¿Me entiende? Eso no tiene nada que ver. Ahora usted probablemente se pregunta, ¿y por qué los de Babilonia querían ir a visitar a Ezequías? De los principales dioses de Babilonia era el sol. Y cuando los babilonios escucharon que el sol se devolvió 10 grados por causa de Ezequías, dijeron, hay que ir a conocer a ese señor. ¿Están entendiendo? Ese tiene algo raro. ¿Cómo así que nuestro Dios el sol se devuelve 10 grados por él? Queremos saber quién es. Tremendo, ¿no? Y cuando llegan, Ezequías tiene la opción, escuche muy bien, Ezequías tiene la opción que tiene ustedes, a pesar de que están mirando hacia acá, ustedes también tienen la misma opción. Y yo, de cuando alguien se maraville de nuestras vidas, decir, es por causa de Dios que está en mí. Ezequías tuvo esa opción. Ezequías pudo haber dicho, mire, ustedes son babilonios, tienen como 30,000 dioses, pero el único Dios verdadero es aquel que puede hacer volver el sol. Y ese se llama Jehová de los ejércitos, el único que existe y es el único que está vivo. Ezequías tuvo esa opción. Pero en vez de hacer eso, él mostró todos sus tesoros, su palacio, ¿qué más? Su reino. Pero aquí está lo primero que quiero mostrarles. Si está escribiendo, ponga ahí un número 1. ¿Cuál fue el primer error que tuvo Ezequías?
amistades incorrectas. Amistades incorrectas. Vuelve por favor a poner Isaías 39:2. Dice, Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia. Quedó encantado. Y yo les quiero decir algo esta mañana. Por favor, fije su atención en mí. Tenga mucho cuidado con sus amistades. Tenga mucho cuidado con las personas que se mete. Tenga mucho cuidado con las personas con las que pasa tiempo hablando, pasa tiempo caminando, invita a su casa. Tenga mucho cuidado con la gente que invita a su casa, con la gente que usted comparte la comida. Tenga mucho cuidado, porque lo primero que abrió la puerta para un gran error de Ezequías fue haber metido en su palacio a la persona que no debía meter. Por eso dice que Dios le permitió que él solo recibiera la visita, porque tan pronto llegó Isaías, le dijo, ¿qué fue lo que usted hizo? Isaías le dice, ¿qué tanto les mostró? Y Ezequías, le mostré todo. Isaías hizo como, no, es mucho torpe. ¿Cómo se le ocurre mostrarle todo? Iglesia que está reunida esta mañana, ¿cómo se les ocurre entregarle su vida a otra persona que no tiene nada que ver con Dios? ¿Cómo se les ocurre? Están cometiendo un terrible error. Dice la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Verso 15. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Vas a tomar decisiones? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Solo lo voy a decir una vez más. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, no, me toca renunciar. Toda la gente con la que yo trabajo es incrédula. Me tocará renunciar. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios lo que está diciendo es no se asocien íntimamente. Íntimamente. Diga conmigo íntimamente. ¿Usted comprende lo que es íntimamente? Porque es íntimamente. Amén. Así que si usted pasa tiempo con una persona donde no hay nadie más, y pasa tiempo, y horas, y días, y ya empieza a hablar de cosas con las que con el resto de las personas no habla, quiero decirle algo, usted está teniendo una relación íntima con esa persona. Y es el principio de la caída. Es el principio. Y usted empieza a confiarle cosas, como Ezequías le confió todos sus tesoros. Y usted le confía su tiempo, usted le confía sus riquezas, usted le confía sus sueños. Y yo le quiero decir, si eso está pasando, ya es el momento de parar, porque la palabra de Dios dice, ¿cómo puede estar la luz y las tinieblas? No, no puede estar. Amén. Entonces aquí siempre viene alguien y me dice, pero es que le estoy predicando para que se convierta. Predícale sin asociarte íntimamente. Predícale sin hacer planes. Predícale sin gastar más tiempo del que tienes que gastar. Predícale sin estar solos juntos a solas. Predícale sin tener una amistad íntima. Predícale. Bueno, pero de hecho quiero decirles algo. Si hay una emoción aparte de la predicación, la emoción se va a robar la predicación. Y es posible incluso que la gente llegue a los pies de Cristo como, bueno, para no perderlo voy a ir con usted. Pero no hay algo en serio de corazón. ¿Me están entendiendo? Entonces lo primero que nos está mostrando Ezequías es que no tengamos relaciones íntimas con incrédulos. Diga conmigo íntimas. Porque estoy hablando de relaciones íntimas. Mañana puede pasar que alguien me dice, renuncié al trabajo, eso había mucho allá, mucho incrédulo. No, yo no dije eso.
no me responsabilizo. A veces uno tiene relaciones solamente con creyentes, escuche. A veces uno tiene relaciones solo con creyentes y hay problemas, y hay roces, y hay discusiones, y hay heridas, y somos de los mismos. ¿Cómo será con los que no? Un segundo punto que nos enseña Ezequías. El primero es no estar asociados íntimamente con incrédulos o amistades incorrectas. Solo quiero decirle algo antes de pasar al segundo punto. La palabra de Dios me habla de dos ciudades muy importantes. Una es Jerusalén y otra es Babilonia. Están enfrentadas, son opuestas. Y cuando hable de Jerusalén habla de pueblo de Dios, y cuando hable de Babilonia habla de gente que no tiene nada que ver con Dios. Pero en segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 25 dice: pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada, y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Mire qué tremendo. Pero Ezequías no respondió de la manera adecuada a la bondad que había sido mostrada y se volvió orgulloso. Qué peligroso es que después de que Dios nos bendice nos volvamos orgullosos. Qué peligroso, pero pasa. Y quiero dedicarles este versículo, que es uno de mis versículos favoritos. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 7. Y quiero que lo leamos con mucha atención. Dice: pues ¿quién te concede alguna distinción que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Es impresionante. Gente se gradúa de un PhD y publica su diploma y se siente el PhD. Ya no se le puede decir no sé qué, ahora toca decirle el doctor no sé qué. Se suben los títulos, se sube el dinero, a uno lo ascienden y ya, ahora ustedes trabajan para mí. Pero hasta la semana pasada éramos de los mismos. No, ahora tú estás abajo. Impresionante, hasta en la iglesia pasa eso. Por favor, no pasen de acá. Este es el púlpito, acá estoy yo, ustedes están allá. Qué tremendo cuando a uno se le sube a la cabeza algo que antes no tenía. Porque acá dice: ¿y qué tienes que no hayas recibido? Estoy estrenando celular, súper. No lo tenías, lo recibiste. Entonces, ¿por qué te vuelves orgulloso? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Yo quiero que esta iglesia se caracterice por algo, porque entiende que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Aquí nadie es más que nadie. Aquí nadie es más que nadie. Usted puede tener la especialización que quiera y el que está sentado al lado suyo apenas hizo hasta quinto de primaria. Aquí no hay nadie más que nadie. Porque lo que usted tiene es por la gracia y la misericordia y el favor y la bondad y la generosidad. Y aquí me puedo quedar dándoles más sinónimos para que usted logre entender que nada de lo que tiene es porque se lo merece. Es porque el Señor tuvo bondad con ustedes y se lo quiso dar. Y ¿saben algo? Quiero decirles: entre más reciban, den más. Entre más altos lleguen, sean más humildes, porque el Señor les va a confiar más. ¿No dice eso la palabra? Dad y se os dará. Y entre más das, más recibes. Y entre más humilde eres, la palabra de Dios dice: Dios resiste a los soberbios. Al orgulloso lo mira de lejos, pero a los humildes les da gracia. A veces se nos sube, ¿no? Tranquilos, si se les sube, acá está la iglesia. La iglesia les va a ayudar. Sepan algo: nada de lo que tienen, lo tienen por ustedes mismos. Todo lo han recibido del Señor. Y si lo han recibido, no se jacten. No se jacten de tener. Es un tremendo error. Los de Babilonia vinieron y dijeron: tremendo palacio, tremendos tesoros, tremendas armas, tremendas aguas aromáticas. Y Ezequías: sí, mías. Mi palacio.
Segundo gran error. Segundo gran error que va a hacer que las personas de este tiempo enfríen su corazón respecto a Dios se llama el orgullo. Se llama la vanagloria. Y yo creo que de este versículo surgió ¿usted no sabe quién soy yo? Deuteronomio 8:13. Dice la palabra de Dios: cuando haya aumentado mucho, diga mucho. Cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado. Tremendo, el número de sus rebaños va a aumentar mucho. Donde ustedes están hoy, eso no es el sitio final, ustedes van a crecer más. Dios los va a bendecir más. Pero cuando haya aumentado mucho el número de sus rebaños y sus ganados y se haya multiplicado tu plata, tu oro y todo lo demás, ten mucho cuidado. Dígale a alguien cerca, tenga mucho cuidado. Y ahora lea el verso 14. No te vuelvas orgulloso en esos días. Y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Impresionante. ¿Sabe? Esto no es nuevo, esto pasa desde hace miles y miles de años. Gente es bendecida y se olvida del Señor. Dios nos guarde. Dios nos guarde irnos detrás de la bendición y tirarle la puerta en la cara al Dios de la bendición. Es preferible el Dios de la bendición que la bendición en sí misma, porque la bendición tarde o temprano va a acabar. Pregúntenle a los hombres más poderosos de este mundo. La bendición tarde o temprano se acaba. Pero el Dios de la bendición es eterno. Amén. Permanece para siempre. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y voy al tercer punto y con este terminamos. ¿Cuáles fueron los errores de Ezequías? El primero, amistades incorrectas. Segundo, orgullo. Pero miren el verso 16, dice: entonces Isaías le dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados acumularon hasta ahora, será llevado a Babilonia. Será entregado a nuestros enemigos y no quedará nada. ¿Cuánto quedará? Nada, no quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Esta profecía que Isaías le dio a Ezequías se cumplió 100 años después, cuando se llevaron a Daniel y a todos sus amigos. Ahí se cumplió cuando Nabucodonosor se los llevó. Y algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Y miren el verso 19, que es lo que quiero que pongan más énfasis. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Es bueno. No, el mensaje no es bueno. El mensaje es malísimo. Todo lo que había no lo van a robar. Incluso los hijos, que para los judíos sus hijos son su posesión más preciada, se los van a llevar y los van a hacer esclavos. Pero Ezequías dice: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Es impresionante, ¿sabe? Cuando se iba a morir, ahí sí, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cuando se iba a morir él solito, Dios mío. Pero ahora la profecía es: morirá si se van a robar todo y a los hijos incluso se los van a llevar en 100 años. Ah, bueno, pues no me va a tocar verlo. No hay nada que hacer, pobrecitos los muchachos, eso sí. Me muestra dos conductas en Ezequías que son terriblemente nefastas y que con esto quiero terminar. La primera se llama obstinación. Y se lo voy a definir, me gustó esta definición del diccionario. Dice: obstinación es terquedad a la hora de ejecutar alguna acción. O bien para comprender y entender puntos de vista que difieren de los propios. Entonces, una persona obstinada. Y si hay algo que es bien peligroso, es escuchar la palabra de Dios y seguir en lo mismo. Eso sí que es bien peligroso, ser obstinados. Si Dios te está hablando hoy, yo te quiero decir: no seas terco, no seas obstinado. Y este señor Ezequías era bien obstinado. Miren Oseas 4:16, dice: Israel es obstinado como una vaquilla terca.
¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en sus buenos pastizales? Decimos del Señor, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Dígalo con fe, el Señor es mi pastor. Entonces queremos que Él sea nuestro pastor, pero a la hora que Él nos corrige somos como una vaquilla terca. Una vaquilla terca es esos que usan para el rodeo. ¿Los han visto, no? Eso es patada para donde vaya. Eso ahí no importa si es el que le da la comida, si fue el que lo cuidó, si fue el que le ayudó a... Esas vaquillas no les importa darle patadas al que sea. ¿Sabe? Cuando uno es obstinado no le importa lastimar al que sea, con tal de que lo que yo pienso sea lo que se va a hacer. Israel es obstinado como una vaquilla terca, pero le piden al Señor que los alimente como si Él fuera su buen pastor. No van las dos cosas de la mano. Queremos que el Señor sea nuestro pastor, pues donde Él nos diga, nosotros vamos. En lugares de delicados pastos, Él nos quiere hacer, nos quiere pastorear, nos quiere descansar, hacer descansar junto a aguas de reposo. Pero es porque seguimos al pastor, porque el Señor es nuestro pastor y Él nos dice lo que tenemos que hacer. Hoy Dios mismo está hablando absolutamente claro a todos los que estamos en este lugar. Así que no seamos como vaquillas tercas, más bien seamos como corderitos. Primera característica de Ezequías, obstinación, de estas dos finales. Pero la segunda es el egoísmo. ¿Se van a llevar los muchachos? Pues que los lleven. ¿Se van a robar todos los tesoros? Yo ya los disfruté. Qué pesar, ¿no? Una persona con tanta autoridad que simplemente hubiera dicho, Señor, me arrepiento. Una vez más, como hace unos años, cuando iba a morir, me vuelvo a arrepentir y te pido que este juicio no venga sobre mi pueblo. Y ya. Por eso la palabra se llama milagros insuficientes. Escucha esta idea para irnos ya. Una persona no puede basar su fe en milagros. Una persona debe basar su fe en carácter. Porque los milagros son de vez en cuando, pero el carácter se forma todos los días.